todos saben, se viene un tsunami tecnológico que va a cambiar nuestras vidas. Y para poder surfearlo, la clave es el capital humano, es construir una economía del conocimiento. La educación, obviamente, es la base de la construcción de una economía del conocimiento. Y creo que hoy no hay otra voz, o una de las voces más activas, por lo menos, de América Latina en términos de educación, es la de Gabriel Sánchez Cini, que hoy está con nosotros. Gabriel es presidente de CUEPA y acaba de lanzar un libro excelente que recomiendo, que se llama Educación 3.0, lo pueden bajar por Kindle. Y bueno, Gabriel, bienvenido, me encantaría que me cuentes un poco qué es Educación 3.0. Muchas gracias, Nacho, gracias por los elogios y la invitación, la oportunidad de estar acá con ustedes conversando. Este libro, como decís muy bien, lo lanzamos ayer, Educación 3.0, la pelea por el talento en América Latina, donde tratamos de plantear algunas ideas nuevas sobre reforma de educación en la región. Como vos y tu audiencia conoce bien, en los últimos 20 años hemos aumentado mucho el gasto en educación en América Latina, de 4 y 5% del Producto Bruto. Esto compara con gastos como el de Alemania, como el de Japón. Hemos mejorado mucho el acceso a la educación primaria. Hoy casi el 98-99% de los alumnos acceden a educación primaria. El 70-80% acceden a educación secundaria. Pero ahí empiezan los problemas. Tenemos casi un 40-50% de deserción escolar en América Latina. Tenemos muy mala calidad. Estamos en las últimas posiciones de cualquier ranking internacional. Podemos mirar el de PISA, el de OCDE, que tal vez es el más consultado. Argentina, Colombia, Brasil, México. Estamos en la posición 59 de 65, 58 de 65. Me pareciera que seguir haciendo lo que veníamos haciendo en los últimos 20 años no va a mejorar este drama enorme que es la falta de calidad educativa. Y como bien decís vos en la introducción, era un drama hace 20 años. Hoy, con un mundo lleno de tsunamis, como vos decís, global, con la sociedad del conocimiento presente todos los días, con una mayor demanda de skills para trabajar, de habilidades, de conocimientos, es mucho mayor el gap entre mala calidad y la demanda laboral que existe. Y hay un tema que lo agrava, que es la enorme conexión que hay entre los alumnos, entre los bajos recursos de los alumnos y la calidad educativa. Es decir, la realidad socioeconómica de los alumnos sigue condicionando la calidad educativa. Y nosotros tenemos que en las familias de menores ingresos la calidad educativa es menor que en las familias de menores de mayores ingresos. Entonces la calidad es mala y es mucho peor para quienes más la necesitan. Entonces nosotros planteamos este gran desafío en América Latina y cómo enfrentarlo. Hay diferentes maneras, mucho debate de cómo hacerlo. Nosotros tratamos de plantear acá algunas ideas nuevas de cómo hacerlo que se refieren a introducir nuevos actores al sistema. Eso es lo que llamamos educación 3.0, donde la educación es mucho más, como la mayoría del sector de la sociedad, no solo un bien provisto por el Estado, regulado por el Estado y garantizado por el Estado, sino que sí es un bien provisto o bien garantizado público por el Estado, que asegure la calidad, pero donde más actores pueden introducirse, a ofrecer educación, a participar en el sistema educativo, a definir o a tratar de experimentar con nuevas formas de enseñar y aprender, donde más organizaciones no gubernamentales, emprendedores sociales, con fines de lucro, sin fines de lucros, donde se le abre mucho más espacio a la tecnología. La educación hace 100 años se parece mucho a un pizarrón, un aula, un maestro repitiendo las cosas, el alumno repitiendo lo que dice el maestro, con una diferencia, como decís, mucho mayor, porque fuera del aula el tsunami arrasó con la sociedad. Ese mismo alumno que estudia con un pizarrón repitiendo los conocimientos, sale y está con su smartphone, está chequeando en Google o está comunicándose con Facebook, con los amigos, o colgando una foto en Instagram. Entonces el gap entre lo que pasa en la escuela y lo que le pasa al niño fuera de la escuela es mucho mayor que lo que nos pasaba en nuestra edad, que nosotros desde 20, 30 años íbamos a la secundaria, y lo que veíamos ahí se parecía bastante a lo que había afuera. No había internet cuando nosotros crecimos, no había estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo enfrentar este desafío enorme de mala calidad en un mundo que pasó por arriba a la realidad escolar? Gabriel, en el libro creo que exponés muy bien cómo este gap también tiene un elemento de calidad en el sentido de cuáles son las capacidades con las que salen los chicos versus las capacidades que necesitan los empleadores. Y en un mundo donde estamos llenos de jóvenes ni que no están ni empleados ni estudiando,
Curiosamente también tenemos empleadores que no consiguen llenar sus vacantes. ¿Qué es lo que hace falta cambiar? Porque digamos, cuando hablamos de educación la gente puede pensar, ah, bueno, necesitamos más educación, más de lo mismo, pero creo que se necesita algo distinto. ¿Por qué no elaborás un poco eso? Sí, estás planteando un punto muy interesante. Eh, Además del desafío de la escolar, de la baja calidad educativa, tal vez de la falta de efectividad entre inversión y producto educativo, está este enorme drama que acabas de contar. Y lo vemos no solo en países emergentes, sino en países desarrollados también. Acá McKinsey acaba de sacar un reporte excelente que salió hace un mes sobre Europa, por ejemplo. Esta realidad de los ninis pasa también en Europa, esta desconexión entre escuela y mundo de trabajo pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en Japón y obviamente pasa en economías emergentes como Argentina o como América Latina. Entonces, las escuelas preparan con ciertas habilidades y las empresas están pidiendo algo totalmente diferente. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos que estamos viendo en América Latina y en el mundo para tratar de solucionarlo? El primero es, las empresas han tomado la iniciativa. Entonces ahora Starbucks no encontraba suficiente personal capacitado para lo que ellos querían. Starbucks en Estados Unidos es una alianza con un MOOC, con una universidad abierta online, para que capacitara a todos sus empleados y a otros que querían entrar a Starbucks, por ejemplo. Entonces, tenemos empresas que han empezado, de Chinte en Argentina, o de Brecht en Brasil, Bimbo aquí en México, donde estoy ahora, empresas que han tomado este problema y han dicho que voy a armar mis propias escuelas internas para darle las cualidades, capacidades, conocimientos a los alumnos una vez que me llegan a mí. Me lleguen de la escuela del bachillerato, me lleguen de la universidad, de una escuela técnica, yo los voy a reforzar, ya han armado escuelas. Entonces están complementando, a veces suplementando lo que ofrece la educación formal. Esa es una primera manera que están enfrentando, que están tomando algunas empresas como iniciativa. Ahora, eso no es masivo. Nosotros queremos educar al 100% de la población de nuestro país. O sea que sí o sí el sistema educativo tiene que involucrarse en ofrecer estas capacidades y estas cualidades. La segunda cosa que en un lugar está pasando es que empieza a haber un poco más de diálogo entre el sector público y el sector privado. El sector privado, que es el mayor empleador de nuestros países, demanda X. Las escuelas están produciendo alumnos o cualidades, conocimientos diferentes a lo que están demandando las empresas. Bueno, sería sano que hubiera más diálogo. En algunos países está habiendo más diálogo entre un sector y otro. Hay iniciativas, Todos por la Educación en Brasil, Mexicanos Primero aquí en México, Empresarios por la Educación en Colombia. Están tratando de generar espacios de diálogo entre el sector privado y el sector educativo para introducir a una de esas cualidades o capacidades que está demandando el mundo laboral. ¿Y cuáles son las que está demandando? Obviamente está demandando buenos conocimientos duros, que sepan matemática, que sepan literatura, que sepan historia, que sepan geografía. Que como decíamos antes, la escuela no lo está haciendo hoy bien. Pero también está demandando lo que hoy se llama las habilidades del siglo XXI, lo que se llama soft skills, habilidades blandas. ¿Qué quiere decir? Identificar y entender problemas, la curiosidad intelectual, la capacidad de adaptarse. Lo que vos muy bien escribís en varios de los artículos de Tsunami es esta capacidad, esta realidad enorme, permanente de cambio que vivimos en nuestras sociedades. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para poder adaptarnos a esa capacidad. En este libro tan bueno que vio Reid Hoffman, que es el que fundó LinkedIn, ¿no? De Startup of You, ¿no? Y uno tiene que ser un propio emprendedor, aunque esté full time en una compañía. Esto no es el clásico emprendedor que arma su propia empresa, digo, uno tiene que ser un entrepreneur, uno en una consultora o en una empresa o en cualquier otro lugar, uno tiene que seguir adaptándose al cambio y ser capaz de generar valor a la organización donde trabaje, es una organización pública, una ONG, una iglesia o una empresa. Entonces, este tipo de capacidades hoy creo se enseñan menos en las escuelas y eso es lo que está demandando la empresa y por ahí no encuentra en la escuela no, este tipo de conocimientos y no para responsabilizar a la escuela. Esto es un problema de la sociedad. Acá las familias tienen mucho que decir, los padres tienen mucho que decir, las mismas empresas quieren involucrarse más si tanto les interesa realmente capital humano y que se genere capital humano. No es, me parece correcto la responsabilidad en el director y los maestros. Es un problema, como decías antes, de capital humano. Entonces, el capital humano, por su definición, es el capital de una sociedad, de una nación. Entonces, debería ser una responsabilidad de todos los actores de una nación preocuparse por este capital humano y no necesariamente seguir responsabilizando nada más a la escuela, ¿no?
Perfecto, creo que en el libro también él encalla una cantidad de actores que están metiéndose en toda esta movida. ¿Por qué no me contás un poco qué es lo que puede hacer un director de escuela, digamos, un director de un colegio hoy en día, y qué es lo que puede hacer un padre para fortalecer la educación de sus chicos de cara al siglo XXI? Excelente pregunta. Yo, como decías antes en el libro, menciono muchos ejemplos, porque creo que Educación 3.0 es eso, es una cantidad de nuevos actores involucrándose. Entonces, tomé 30, 40 de estos actores y los seguí en las diferentes instituciones que organizaron en el mundo hispano, en Estados Unidos y en América Latina, para tratar de ahí de extraer consejos y lecciones, como por ejemplo para los padres o como para los directores, como vos muy bien decías. Me parece que el rol de director es un desafío grande. Hoy el sistema educativo en general en todos los países emergentes, desarrollados, es un sistema lleno de reglas, es un sistema bastante anquilosado en cómo poder moverse, y el director tiene que operar dentro de esas reglas. Ahora, uno cuando entra a una escuela se da enseguida cuenta si el director es un director emprendedor, digamos, o intraemprendedor, o no lo es. Porque uno en una escuela ve mayor orden, ve mayor motivación. Entonces, la primera cosa que creo que tiene que hacer el director es tener un plantel de maestros motivados. Hoy sabemos muy bien que, y hay muchísimo research que no había hace unos años, que es dentro del aula o dentro de la escuela, antes de que el chico entre a la escuela, todavía la familia, las condiciones socioeconómicas definen gran parte de la calidad educativa. Es un problema porque hay muy poca movilidad social, si esto es así. Pero dentro del aula, hoy el research muestra que el director, el maestro tiene el mayor impacto en el aula. Un buen maestro genera varios puntos porcentuales mayor de calidad educativa en un alumno que un mal maestro. O sea que el link es directo. Todos lo suponíamos, ahora hay mucho research que muestra esto que es así. Entonces, pues yo creo que las principales funciones del director es tener maestros motivados, entender que lo que el maestro haga en el aula va a ser determinante en cómo aprende el chico. Esto parece una estupidez, me parece como una verdad de perogrullo, de sentido común, pero muchas veces no pasa, uno lo ve en las escuelas. Los maestros no están motivados, los alumnos no aprenden, se van de clase. Gran parte de la deserción escolar en la secundaria en América Latina es por falta de interés, porque no encuentro utilidad, dicen los alumnos en las encuestas, en la escuela. No solo es que los contenidos en la escuela están un poco desactualizados, sino que también los que imparten educación a veces no motivan a los alumnos como deberían motivarlos. Al revés, cuando uno ve un maestro motivado, realmente ve que el alumno ha aprendido. Tu chico casi te dice, papá, qué buena la maestra Rosa, que realmente me enseñó tal cosa. Uno lo ve como padre o como educador o lo que fuera, cuando un maestro. Entonces, creo que lo primero que tiene que hacer es directivar a los maestros para que enseñen bien, y después tratar de usar la poca autonomía que tienen las escuelas para hacer proyectos educativos más vinculados con valores que tengan que ver con vivir en democracia, que tengan que ver con vivir en una sociedad como la nuestra. No solo educamos en la primera y secundaria para trabajar, educamos para que la gente sea feliz al final del camino. Trabajando es una manera, pero involucrándose en sociedades otras, tolerando al resto es otro, ayudando a los demás es otro. Entonces, que el director puede hacer proyectos educativos donde realmente entienda que este niño y adulto después se va a involucrar en la sociedad de las personas, de su país, de su interés público y del trabajo. Entonces, tratar de hacer proyectos en esa línea. Y en el Y caso del contame, padre, perdón, dale. no, perdón, adelante. No, y antes de pasar a los padres, contame un poquito sobre los maestros, porque una cosa que también retratas es como la dificultad que va a tener el maestro viendo su papel cambiar, ¿no? Porque, digamos, salimos en Educación 3.0, salimos de un aula con un pizarrón donde el maestro imparte solamente conocimiento, y pasamos a una educación donde el maestro está trabajando junto con los chicos y es más un facilitador, digamos, aprovechando herramientas como los cursos online, etcétera. Pero esto implica un cambio del papel del maestro. ¿Qué les dirías entonces a los maestros con respecto a su nuevo papel y con respecto a cómo motivarse frente a este nuevo entorno? Lo has definido perfectamente. El maestro es mucho más un facilitador que un impartidor de conocimiento. Hoy con las nuevas tecnologías y con esta posibilidad de que los alumnos sean los protagonistas del conocimiento, que accedan a la información en su computadora, en internet, el maestro tiene que concentrarse en los que tienen más problemas. También lo bueno de estas nuevas tecnologías es que los que
pueden aprender más rápido, lo pueden hacer ellos personalmente, matemática, literatura, lo que fuera, y el maestro puede realmente concentrarse en los que menos aprenden. Y cuando nosotros estudiábamos que no existían las tecnologías, era difícil. Al final el maestro terminaba concentrándose en los 40 alumnos, en los 20 alumnos, y no podía darle atención a lo que más necesitaba. Es una ventaja enorme para los maestros. Los maestros además pueden empezar a exportar, si querés, su conocimiento. Es un maestro de una escuela en Jujuy o de una escuela en el DF y puede realmente compartir sus videos educativos con una escuela en Brasil, una escuela en Colombia. O sea, el mundo que se viene por los maestros es fascinante. Es realmente poder difundir su conocimiento mucho más allá de la frontera de su provincia, de su ciudad o de su país. Poder concentrar en los que menos aprenden y poder entender que tiene una relación más no de pares, porque el maestro es la autoridad, y ese es otro concepto importante que hay que mantener, me parece, en la escuela, de respeto a la autoridad, o respeto al mayor, etcétera, pero sí puede tener un diálogo mayor con sus alumnos, y reconocer, como el otro día veíamos en unas escuelas en Perú, colegios Innova, que están armando una cadena de 100 escuelas, donde el maestro dice, no, disculpe, eso no lo sé, déjeme chequearlo. Y lo chequea, porque como hoy tienen acceso al conocimiento 24/7 los alumnos llegan a la clase ya con preguntas. Nosotros llegamos a la clase, habíamos leído la lección de la clase. Entonces no teníamos muchas preguntas porque recién nos encontramos con la lección cuando el maestro nos contaba la lección. Después los alumnos llegan a la lección de Pitágoras, ya habiendo por ahí hecho un ejercicio, leído algo sobre el teorema de Pitágoras, en su casa antes, o visto un video en la plataforma que tienen. Entonces, el maestro sí o sí se va convirtiendo en un par de los alumnos. Y esto lo están haciendo muchos maestros. Uno piensa, no, el maestro es una persona mayor. Digo, la mayoría de los maestros son jóvenes hoy, ¿no? Hay maestros mayores, pero también hay muchos maestros de 30 años, 40 años, que han crecido como nosotros, conectados con la tecnología. Entonces, hay que darle un espacio para que lo puedan hacer. Hay que premiar también por eso. Falta también muchos temas de evaluación, es entender por qué un maestro enseña así, otro maestro enseña así, qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Hay tanta resistencia en América Latina a la evaluación, como si fuera una cosa negativa. Ahora que hoy tenemos muy poca información en los sistemas educativos en América Latina. Es otra cosa que se relaciona con la pregunta que me hacía de los padres. Los padres deberían demandar entender más qué pasa en los 12 años que sus hijos están en la escuela. Ahora que uno sabe un poco, sabe sacó un 8, un 10, una A, una B, una C de un segundo como sea. No sabe cómo compara con otras escuelas. No sabe si un 10 en la escuela X es un 3 en la escuela de al lado o es un 3 en la escuela de México. Hoy los estudiantes argentinos van a competir con los mexicanos con los japoneses con los brasileños. Hoy el talento, como bien decías en la introducción, es global. Entonces la verdad que uno debería querer compararse con el resto de los países a menos de sus vecinos. Hoy no existe nada de esa información. Pero tampoco existe para saber qué funciona y qué no funciona. Yo como maestro, creo, me interesaría mucho saber, bueno, el maestro Ignacio hizo tal cosa y le funcionó. Bueno, voy a seguir lo mismo. Al final es así como uno aprende en cualquier sector o en cualquier industria. Aprende de los pares, aprende de cómo su colega lo hizo bien. Acuérdese cuando uno empezaba a trabajar, siempre veía de al lado a ver qué hacía, qué no hacía para mejorar. Lo mismo pasa en los maestros. La tecnología también permite que haya una cantidad de experiencias compartidas. Ahora, tiene que haber más información sobre cómo aprenden los chicos, cómo enseñan a los maestros, cómo evoluciona el sistema educativo. Tenemos que abrirnos, me parece, como el resto de la sociedad, el resto de los sectores de nuestra sociedad, a que haya más información. Haya más información para que los alumnos puedan elegir su universidad o su carrera técnica. Tu hijo está buscando una universidad, no sabe si una universidad X genera empleo para sus alumnos. Si los chicos salen de tal universidad y tienen mejor ingreso o peor ingreso. Hoy en Sudamérica no tenemos ni esa base de información. La verdad que es difícil tomar decisiones informadas. Ahí vamos al rol de los padres. Los padres deberían demandar mayor educación. Si uno tiene un pozo delante de su casa durante 4 días, en general uno hace algo. El padre mandó una nota, ahora que hay internet, se quejó la cosa, mandó una carta de lectores. No pasa eso en la educación. El padre primero no sabe si su chico aprende, lo sabe a fin de año. Cuando se termina el año, va al director y le dice, bueno, esfuerce un poco más. No hay esa ansiedad, digamos, que nos genera un pozo en una puerta, en la puerta de otra casa, o que se nos caiga el celular 24 horas. Hay un pánico fenomenal de cualquier padre o madre. Ahora, no hay ese tipo de pánico cuando el alumno no aprende. Ahora, por ahí porque no hay información. Uno como padre no sabe si tiene que tener pánico o no, porque realmente no sabe si su chico aprendió o no aprendió. Entonces el rol de padre creo que tiene que ser demandar más información sobre si aprenden o no los hijos. Y todavía más en los colegios privados y los padres pagan. Mucho más tendría que hacer esta demanda. Es muy interesante
cómo mostrás en el libro que este no es un problema específico de un país o del otro, sino que es un problema que afecta a todas las Américas, inclusive mostrás que la América Latina, digamos, la América de los latinos, Estados Unidos, los latinos en Estados Unidos tienen estos mismos problemas, y mostrás que la escalera, digamos, que siempre fue la educación para pasar de una camada socioeconómica a otra, no está funcionando bien. Por otro lado, haces el contraste con Asia, y mostrás cómo Asia está realmente avanzando y ocupando los mejores lugares del mundo en términos de educación. ¿Qué es lo que pasa en Asia? ¿Qué es lo que podemos aprender de Asia? Excelente, excelente pregunta. Tenemos que aprender cosas de Asia, como muy bien decís. Tenemos que también entender que son regímenes diferentes. Ahora, bueno, Finlandia está de moda, ¿no? Corea, está bien, son países más pequeños. Hay que mirar las cosas en primer lugar, mi primera reacción, como digo en el libro, hay que tratar de adaptar a los lugares. Muchos de los países de Asia son menos, si querés, democráticos o más autoridad jerárquica que los nuestros. Tenemos que adaptar estos cambios que vemos en otros países a los nuestros. Eso, primer comentario sobre qué aprendemos en los otros países. Segundo es, todos han hecho un hincapié enorme en que los mejores de la sociedad sean maestros. Vos vas a Corea, vas a Taiwán, vas a Singapur, vas a Finlandia, los maestros son los mejores de la sociedad. En Latinoamérica los maestros no son los mejores de la sociedad, lo muestran varios reportes. Son muy buenos, pero los mejores profesionales de la sociedad, o los mejores estudiantes de nuestras sociedades, en otras profesiones. En parte porque no pagamos bien a los maestros, en parte porque no hay reconocimiento social. Hay muchos problemas del sistema, pero los países que han priorizado que los maestros son los mejores. Ahí es una receta clave que tenemos que implementar en América Latina de diferentes maneras, mejorando la sociedad donde los maestros aprenden, dándoles un rol más importante en la sociedad, pagándoles mejor, pero hay que priorizar los maestros. El segundo tema que uno ve en esos países, que creo que es también muy difícil de hacer, es cultural. Hay casi una obsesión porque tu hijo le vaya bien en la escuela. Y eso es una cosa que uno lo ve o visitando y lo lee realmente de la cultura de la sociedad. Realmente, yo entiendo que si mi hijo no le va bien en la escuela, no va a entrar a una buena universidad, si no le va bien en la universidad, no le va bien en su vida profesional. Entonces, uno detecta eso cuando hace entrevistas con gente en otros países y también lo ve en los estudios. Hay un tema cultural que otra vez es mucho más difícil de hacer, pero hay un tema que es fundamental, que para uno lo ve más en Chile, hoy en América Latina, lo ven algunos estados en Estados Unidos, pero hay un tema enorme de poner la educación como centro de cualquier tema de política pública. Y como la gente lo tiene como centro, los políticos lo tienen como centro. Finalmente los políticos interpretan el sentimiento de la gente y tratan de llevar esas políticas públicas a la práctica, ¿no? Bueno, en estos países la gente demanda educación y los políticos hacen política pública para mejorar la educación. En Latinoamérica tenemos muy poca demanda social por mejora educativa. Volvemos al ejemplo del pozo. Demandamos mejor infraestructura, ¿para cuánto demanda social tenemos por educación? Se muere alguien en las calles, hay una demanda social enorme. Una camada entera de chicos se educa mal, nadie dice nada. Hay una ONG que saca un informe, alguien saca un artículo en el diario, pero realmente no hay una demanda social. Entonces uno viene a esos países que están muy vinculados el interés de la gente, la demanda de la gente y por supuesto los políticos que están tratando de implementar políticas públicas que vaya alrededor de eso. Es otro tema social que hace a Educación 3.0, porque otra vez creo que no hay una receta igual para todas las escuelas. Eso es lo que no es Educación 3.0. Educación 3.0 es, creo que hay una cantidad de formas en las cuales uno puede enseñar mejor y varía en muchos casos según la escuela, según los lugares. Ahora, lo que sí tenga una demanda es que todos queremos que nuestros hijos aprendan bien, que nuestros políticos tengan como prioridad absoluta la mejora de la educación en nuestros países. La otra cosa que uno encuentra a nivel más sistema es información. Vos tenés mucha información en esos países de cómo va la educación, cómo va la escuela, cómo compara con otras. Realmente eso también ayuda a la demanda social. Y eso también ayuda a que el padre pueda elegir mejor su universidad o que pueda elegir mejor su colegio. Tiene información sobre lo que pasa en el sistema. Entonces, esa es otra cosa importante. Tecnología, uno tiende a pensar que en esos países la tecnología es todo. Algunas escuelas tienen muchas, otras no. No pareciera que la tecnología es lo que ha hecho que la calidad educativa mejore. Sí la mayoría tienen mucha tecnología, pero yo no creo que la tecnología aquí sea la panacea. Que no podemos estar fuera del mundo en términos de lo que enseña en la escuela en tecnología y lo que le van a demandar al chico en el mundo laboral. Entonces ahí sí estos países lo tienen bien alineado. Pero no es la tecnología lo que ha mejorado la calidad educativa.
Creo que en América Latina la tecnología sí es importante porque todavía hay mucha gente sin acceso a buena educación y la tecnología puede proveer acceso de una manera más barata. En esos países la mayoría de la gente son más pequeños, tienen más Producto Bruto, la mayoría de la gente tiene acceso a la educación, no hay un problema de acceso. En Latinoamérica todavía hay un problema importante de acceso, sobre todo a niveles preescolares, sobre todo en los últimos años de secundaria. Entonces ahí la tecnología puede ofrecer, me parece, una complementariedad para leapfrog, ¿no? Para saltearnos a unos escalones de mal acceso de gran parte de la población en América Latina. Pero eso diría que son los temas por ahí más generales que uno aprende en los otros países. Maestros, primero, la gente le interesa, la sociedad le interesa que la educación, por lo tanto los políticos también siguen ese interés, hay demanda social, hay mucha información y hay una mayor vinculación, volviendo a tu tema anterior, entre lo que uno ve en la escuela y el mundo laboral. Hay mucho más diálogo entre el sector público y el sector privado con respecto a qué es el capital humano de un país, que necesita un Gabriel, país. vos estás poniendo una energía brutal detrás de generar conciencia en la gente respecto de la necesidad de un cambio y también en términos de tomar acción a través de Cuepa y de ayudar a gente que no terminó el secundario a que lo termine. Eh, Claramente hay una pasión y hay una preocupación muy fuerte por este tema y que va mucho más allá, digamos, de tu lado profesional. Creo que se nota que vos estás en esto porque tenés convicción. ¿Por qué no le explicás un poco a la gente, y tal vez con esto podríamos ir cerrando, pero ¿por qué no le explicás a la gente qué es lo que pasa si no apostamos a la educación? ¿Para dónde vamos? Me parece que vamos para abajo, no hay manera que no vayamos para abajo. Es un tema súper urgente. Nosotros tenemos todos los años generaciones de gente que no termina su secundario. Acá estamos hablando de habilidades para el trabajo, de Startup of You, adaptarse al conocimiento que viene asociado. Hoy tenemos 40% de la población económicamente activa de América Latina sin secundario, sin haber completado sus 12 años de escuela. Es muy difícil poder seguir creciendo económicamente, poder seguir desarrollándonos en América Latina si no tenemos educación. Tenemos 15 años, Latinoamérica creció mucho, 4 o 5% seguido en la mayoría de los países, como nunca antes en la historia de la región. Pasamos una crisis enorme en 2008, mejor que los países desarrollados. Ahora, eso fue bueno, veníamos de muy abajo. Va a ser muy difícil continuar con estos niveles de desarrollo económico y por lo tanto de eliminación de la pobreza y de disminución de la igualdad, de la desigualdad social, si no mejoramos la productividad, si no mejoramos lo que produce cada uno de nosotros en América Latina. Y eso no lo podemos hacer sin educación. Es una verdad de perogrullo, la mayoría de los que estamos acá conversando lo sabemos, pero creo que eso es lo que viene. Por ahí no somos conscientes que por más que para nuestra empresa conseguimos buenos empleados, y conseguimos 100 clientes que nos quieran comprar nuestro producto, a nivel social nosotros no vamos a crecer si no logramos que haya mucha mayor mejor asignación de educación para todos. Y el segundo drama enorme, que por ahí desde el punto humanitario es el más importante, la enorme desigualdad social que hay en la región. América es el subcontinente con mayor desigualdad social del mundo. Ahora, ese problema en sí no es malo si todos fueran de clase media alta. Obviamente hay desigualdad social, pero todos son clase media alta en América Latina, todos viven bien. Ahora, una cantidad, la gran desigualdad es por la falta de igualdad de oportunidades. La desigualdad en sí tal vez no sea el principal problema. La falta de igualdad de oportunidades que tiene una gran porcentaje de nuestra sociedad. Y sobre todo falta de oportunidad de educación. Obviamente no tiene oportunidad de trabajo porque no tuvo una buena educación de base. Creo que nosotros no podemos estar ajenos a esta demanda social o a este problema social de la región. La mejor manera de generar igualdad de oportunidades es la educación. Está probado y recontraprobado, miles de papers, research, no hay duda ya, eso no es una verdad política, es una verdad de la ciencia, comprobada. O sea que ahí tenemos, me parece, una responsabilidad todos, en cualquier lugar que estemos, un minuto más, de demandar, estoy grabando, de demandar mejor educación. Perdón que me vienen a sacar de este. Entonces, ahí creo que es una responsabilidad de todos los latinoamericanos demandar una mayor educación. Gabriel Sanchezini, muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo, felicitaciones por tu libro que recomiendo ampliamente, realmente es muy bueno y creo que estás haciendo tu parte, que es hacer despertador y al mismo tiempo de navegador y mostrando, mira, hay un camino, pero depende de todos, así que nada, creo que es un enorme desafío por delante, pero estamos mejor equipados ahora con tu libro y con tu trabajo seguro. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios y gracias por la oportunidad de conversar hoy. Gracias, Ignacio. No, gracias a vos, un abrazo. Nada.
¿Bien?